Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. Respuesta a la persecución, la oración. Nos habíamos quedado en cómo el cristianismo estaba avanzando y llegó hasta Antioquía de Siria, ¿se acuerdan? Y en esa ciudad grande y comercial, cómo la iglesia se fortalecía con el liderazgo de Bernabé y de Saulo. Pero en Jerusalén las cosas eran distintas, estaba empezando una nueva ola de persecución. Dice así el capítulo 12: en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto le agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia con 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Esta nueva ola de persecución inició ahora con el rey Herodes. Este rey Herodes era el que se llama Agripa I. Venía de esta dinastía herodiana, era nieto de su abuelo. Era nieto de Herodes el Grande. Estos eran de Idumea. Idumea es la ciudad que estaba, el pueblo que estaba al sur de Judea, donde estaban los descendientes de Edom. De Edom, ¿se acuerdan? Es decir, de Esaú, que era el hermano de Jacob, o sea, Israel. De esa tribu viene. Y la familia de Herodes, pues, no tiene muy buena fama. Aún en el círculo cristiano, Herodes, que se menciona, este Agripa, nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande era el Herodes que estaba cuando vinieron los reyes magos, ¿se acuerdan de esa historia? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que mandó a hacer el rey Herodes? Mandó matar a los bebés, tratando de matar a Jesús. Mató a muchos niños inocentes. Así se le recuerda a este Herodes. Y no solo eso, él asesinó a varios miembros de su familia porque creían que le podía quitar el trono. Entonces los ejecutaba. Se decía de Herodes que era mejor ser un cerdo de Herodes que un familiar suyo. Él era conocido también, era muy político. Él es famoso por la reconstrucción del templo. ¿Se acuerdan que dice que este templo, y dice Jesús, en 3 días? Era un templo magnífico. La cosa es que él decía que era judío, pero también construía templos paganos fuera de Jerusalén. Entonces, ese era el abuelo de este Herodes que está hablando ahorita en el capítulo 12, que era Agripa I. Y este Agripa I, este nieto de Herodes, se crió con la crema y nata de Roma. Se crió, con el hijo del emperador Tiberio, y ahí en ese círculo se hizo amigo de Calígula. Calígula es un poco más famoso porque ese Calígula, que era amigo de este Herodes, fue cuando él se hizo emperador, él se hizo famoso porque él hizo muchas estatuas de sí mismo y pidiendo adoración como un dios. Entonces, este era el amigo de Agripa.
Y este Herodes Agripa es el que ahora empieza a perseguir a los cristianos. Y ahora, como era amigo del emperador, lo hizo rey. Cuando antes él era, como se había criado en el círculo acá, pues era gastalón. Y su cuñado, que era otro Herodes, él se casó con la hermana de Agripa, que a su vez estaba casada con otro hermano, medio hermano, de ese Herodes. O sea, si quiere una novela, vea esta. Estaba muy enredado. Y a ese Herodes Antipas, fue al que, ¿se acuerda de Juan el Bautista? Que acusó a un Herodes y le dijo, tú está mal que te cases con Herodías, perdón. ¿Por qué? Porque ya estaba casado con otro. Y a Herodías no le cayó en gracia, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo? Le mandaron cortar la cabeza. Vaya familia, la de Herodes. Y ahora este Herodes, cuñado de Herodes Agripa, es que su papá se llamaba Antipater, entonces todos los nombres se parecen. Pero este Agripa I empezó a agarrar a los cristianos para maltratarlos y agarró a uno de los más cercanos a Jesús, a Jacobo, hermano de Juan, y lo mató. Al uno del círculo más íntimo de Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús tenía a sus 3 más preferidos? Que eran los que les mostraba cosas que a los otros no. ¿Te acuerdas de la transfiguración que apareció Moisés y Elías? ¿Quiénes estaban ahí? Pedro, Juan y Jacobo. A ese Jacobo lo agarró este Herodes. Y agarró también a Pedro, lo mandó a arrestar, y como era, ¿se acuerdan que la historia dice que era el tiempo de los panes y levaduras? Seguía la semana de Pascua, y lo iba a exponer y iba a hacer el juicio sobre Pedro para matarlo, porque Pedro pues también era otro de los cercanos de Jesús, porque eso vio que le gustó a los judíos. Y eso a mí me hizo pensar, entonces, ¿quién está salvo? El más cercano a Jesús, uno de los más cercanos, Herodes Agripa, lo mandó matar como si nada. ¿Por qué a unos sí y a otros no? No sé por qué. ¿Por qué a mí sí me pasa este sufrimiento y a otros no? No sé. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios es un Dios justo, bueno y amoroso. Ahí está mi fe. Aunque las cosas no parezcan así. Por eso estaba enseñando sobre los salmos. Que podemos ir a ellos, podemos expresar lo que realmente tengo en el corazón. El Salmo 10 que leímos, que decía, córtales el brazo a estos, que desaparezcan de la tierra. ¿Nunca han sentido eso? Cuando te tocan a ti o tocan a un ser querido, a un ser inocente, podemos expresarle eso a Dios. Y Dios lo va a manejar de una manera correcta porque Él es bueno, porque Él es santo. Pero cuando nos pasan estas cosas, podemos todavía ir con Dios. ¿Por qué falleció un ser querido? ¿Por qué perdí este trabajo? ¿Por qué le va bien a ese que ni siquiera va a la iglesia? Y yo que leo tu palabra, que oro, y no me va igual que a él. ¿Por qué yo me enfermo y otros no? ¿Por qué fallece un niño? ¿Por qué fallece un bebé?
¿Por qué pasan estos accidentes? ¿Por qué tengo estas luchas, este sufrimiento? No sé. No sé. ¿Por qué pasan tragedias? No sé. No estamos exentos del dolor y de cosas malas que puedan pasar. Lo siento, yo no predico lo que usted quiere escuchar a veces, pero es lo que veo en la palabra de Dios. Y yo no voy a predicar un evangelio distinto, de que si tú vienes a Jesús todo se va a arreglar y no te va a ir bien económicamente. No vas a tener ningún sufrimiento. Y fue lo contrario que le pasó a Jacob. Y de hecho, el mismo Jacob se lo pidió a Jesús. Jesús, cuando vengas en tu reino, le dijo su mamita, deja que estos se sientan a tus lados, uno a la derecha y otro a la izquierda. Juan y Jacob. Y Jesús le dijo, espérame, ¿qué estás pidiendo? No sabes lo que estás pidiendo. ¿Será que puedan tomar la misma copa que yo puedo tomar? Sí podemos. Jesús no promete una vida sin sufrimiento. A ellos mismos les dijo, el que quiera seguirme, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo y tomar su cruz, un instrumento de tortura, de sufrimiento, no de que todo te va en color de rosa. Lo siento, eso es lo que dice la palabra de Dios, no es lo que yo quisiera decirle, no le va a pasar nada. Pero tenemos la esperanza en Cristo de que la muerte no tiene la última palabra. Amén. No tenemos por qué tenerle miedo a la muerte, porque Jesús la venció. Y aquí no es todo lo que hay en la vida, hay eternidad con Cristo. Ahí es donde se divide la verdadera creencia cristiana y el verdadero cristianismo, que es obedecer a pesar de las circunstancias. Ser testigo de Jesús no es fácil. Lo que sí podemos hacer es recurrir a las Escrituras en tiempos así, a los salmos y a las promesas que vemos en las Escrituras, como dice ese Saulo que andaba predicando en las iglesias y en todos lados, dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, no por nuestras propias fuerzas, sino por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ni la muerte, ni la muerte, ni la muerte. Por eso yo te invito que si estás en tribulación, si estás en dolor, trae tus quejas a Dios. Trae tus quejas a Dios. Sé honesto. Y el simple hecho de que las traigas a Dios ya es una demostración
de tu fe, porque Dios puede hacer algo, por eso voy a orar. Y créeme, Dios va a hacer algo, no se van a quedar las cosas así. Cuando menos lo esperas, Dios cambia las cosas. Pero el traer las cosas que nos duelen, que nos molestan, demuestra nuestra fe. Que el dolor, las pruebas no te alejen de Dios, sino al contrario, te acerquen a Dios. Y la promesa de Dios es: el que está hambriento de justicia va a ser saciado. Vas a ser saciado. ¿Cómo respondió la iglesia a la persecución de este rey Herodes Agripa I? Que parecía que tenía poder, podría agarrar a un cristiano y matarlo. ¿Cómo respondió la iglesia? Respondió con oración. Demostraron su fe, trajeron sus peticiones a Dios, oraron por Pedro, aunque las cosas parecían perdidas. ¿Qué podía impedir a Herodes matar a Pedro también, ahora más público, para que más gente lo viera? Por eso lo arrestó y no puso a un guardia, no puso a 2, no puso a 4, puso a 16 guardias para que no se lo llevaran, porque le iba a ejecutar, para que más judíos lo siguieran. ¿Qué le podía impedir a él hacer eso? ¿Qué dijo la iglesia? Pues vamos a orar. Y oraron mientras mantenían a Pedro en la cárcel. La iglesia oraba constante y fervientemente. ¿Y qué pasó? Dios sigue actuando. Esa misma noche que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, dormía. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pero yo creo también las oraciones de la iglesia. Dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Es que esos 16 eran para 4 turnos, para que estén frescos y cuidarlo bien. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Y Pedro dormía. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Y las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Y a mí me gusta mucho la física, me encanta. Estudié mucho física y no sé cómo el ángel hizo eso. Le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo, y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo, otra vez no sé cómo. Hay límites para el poder de Dios. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Dios actúa de maneras sorprendentes. Sorprendió al mismo Pedro. Y el texto no describe cómo estaba su estado de ánimo, pero él podía descansar. Y luego recobró más ánimo al ser rescatado. Dios sorprendió a Pedro. Y también sorprendió a la misma iglesia. Cuando Pedro cayó en cuenta de esto, se fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder la criada Rosa.
Rode se llamaba en hebreo, Rosa en mexicano, en español. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Dejó a Pedro afuera y se fue corriendo a avisarles. Y les dijo a la gente, y eso nos recuerda, estábamos en tiempo de Pascua. ¿Se acuerdan qué pasó en Pascua? Jesús resucitó y le pasó algo similar. Las mujeres fueron y le dijeron a la gente, Jesús ha resucitado. Y dijeron, no, no es cierto. Y aquí pasa lo mismo. Rode va a decirle a la gente, Pedro está a la puerta. ¿Y qué le dijeron? ¡Woo! Dios respondió a nuestras oraciones, ¡sí! Eso fue lo que dijeron. No, literalmente dijeron, estás loca. Estás loca. Y ella insistía que sí era. Pero los otros le decían, no, debe ser el ángel de Pedro. Que muchos pensaban que cuando uno se moría, pues se convertía en un ángel. Debe ser su ángel. Entre tanto, Pedro seguía tocando la puerta. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano, Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos, a otro Jacobo, líder de la iglesia. Y luego salió y se fue a otro lugar. ¿Cómo Dios nos sorprende? A veces así oramos, ¿no? Pensamos que Dios no va a hacer nada, pero Dios ayuda. Dios nos sorprende. Así que yo creo que lo que aprendemos es que debemos de orar unos por otros, especialmente cuando están en la prueba, especialmente cuando están en sufrimiento, en dolor, en desesperación, en angustia. Aunque a veces no creamos que Dios puede responder de una manera tan poderosa. Pedro estaba a la puerta y ellos todavía estaban orando por él. Fue liberado por un ángel. Tenemos que unirnos en oración como iglesia a la hora de la prueba. Y Dios nos puede sorprender. Dios sigue actuando. Y la persecución no es para siempre. Un día toda rodilla se va a doblar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el Dios del universo, al Dios que nosotros adoramos hoy y al que oramos. Y se hará verdadera justicia que va a satisfacer a todos. Pero la persecución y el dolor no van a ser para siempre. Este rey Herodes Agripa, que parecía invencible, también lo tocó un ángel, pero para matarlo. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real, sentado en su trono, dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba, ¡voz de un Dios, no de hombre! Al instante, un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusanos. A final de cuentas, Dios va a poner todo en orden, el orden de su reino. Por eso desde ahorita nosotros nos alineamos al reino de Dios. Por eso mantenemos nuestra fe y oramos en tiempos de prueba. Porque así demostramos nuestra fe en un Dios bueno que actúa y que hace algo al respecto, que escucha, leíamos en el Salmo 10, escucha las oraciones del indefenso y hace algo al respecto. El capítulo termina con esta oración, pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. ¿Cómo creen que siguió esto pasando? ¿Cómo se extendió? ¿Cómo se difundió la palabra de Dios? ¿Por internet? ¿Por teléfono?
por folletos. Los hermanos tuvieron que compartir su fe, compartieron de seguro esta historia y muchas otras acerca de Jesús. Y ese es el desafío para nosotros, que sigamos difundiendo la palabra de Dios. Y ahora tenemos más herramientas para hacerlo. Entonces vamos a usarlas y vamos a contribuir a la misión de Dios, del reino de Dios. Esa es nuestra causa, ese es nuestro propósito, esa es nuestra misión, que el reino de Dios sea conocido. Entonces, compartamos el amor de Dios, seamos testigos de Cristo con el poder del Espíritu Santo, orando en la persecución, porque Dios nos puede sorprender. Amén. Amén. Yo soy un militante, la gracia me ha rodado, no temo a la batalla, mi ejército es triunfante, Jesús es el Señor. Aunque pareciera que ya no hay razón para combatir, yo no descansaré, pues sé que al final la muerte morirá, vencido el enemigo quedará. Yo soy un militante, la gracia me ha enrolado, no temo a la batalla, mi ejército es triunfante, Jesús es el Señor. El hombre encadenado busca su liberación y no terminará. Nuestra lucha está encontrada, atado al verdugo que oprime al pecador, vencido el enemigo quedará. Yo soy un militante, la gracia me ha enrolado, no temo a la batalla, mi ejército es triunfante, Jesús es el Señor. Amén, aleluya.